Muy bien, Mariana, muchísimas gracias por esa información, obviamente una actividad abierta. Vamos ahora con otros temas. El próximo 23 de marzo el PIT-CNT definió un paro que se aplicará dependiendo de cada sindicato. Habrá movilizaciones en el entorno del Palacio Legislativo. Se instaló una carpa allí con el objetivo de informar a la población acerca de la reforma de la seguridad social o reforma jubilatoria. Y por eso le damos los buenos días a Marcelo Abdala, presidente de la Central Sindical. En concreto, ¿cuál es el objetivo de toda esta movilización de cara a fin de mes, donde se está discutiendo a nivel parlamentario la reforma? Bueno, buenos días. Muy buenos días para ustedes y para toda la gente que está enganchada. Bueno, obviamente nosotros estamos de acuerdo con una reforma de la seguridad social integral, pero no con esta, que es una reforma jubilatoria que nació con un fundamento de que había que ajustar las formas de financiación de la seguridad social, en particular del BPS, y en vez de discutir de qué manera generar una financiación que haga la seguridad social sustentable desde un punto de vista económico, se olvida de lo social y la manera de ajustar es recortar derechos, porque básicamente es un proyecto en el cual se establece que la población trabajadora deberá esperar más años para jubilarse, por tanto en el momento que es más difícil mantener trabajo deberá trabajar más años y además para importantísimos sectores de los trabajadores es para ganar menos. Cosa que la representación del Poder Ejecutivo, a pesar de los fundamentos que ubicó el PIT-CNT en su comparecencia parlamentaria, no pudo establecer un solo fundamento que demostrara que nosotros estamos equivocados. ¿Eso en que se va a cobrar menos jubilación? Sí, para muchísimos sectores. ¿Y esta reforma tiene que ver con el promedio de años? Y tiene que ver con si uno desarrolla, digamos, una lectura, hipotetiza cómo son los años de trabajo de la gente. Cómo le cuesta a la gente mantener trabajo de los 45 años en adelante. Cómo son las formas de cálculo en un proyecto que te hace esperar más para jubilarte. Pero además vos no podés quedarte quieto esperando que llegue la jubilación. Tenés que estar trabajando. Y las formas de cálculo que se establecen hacen que vastísimos sectores, no todos, pero vastísimos sectores de los trabajadores cobren menos, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, el objetivo es explicar a la población los postulados que tiene el movimiento sindical sobre esta reforma y proponer un diálogo social que permita una reforma integral y básicamente que no se vote así en esta administración cuando las partes no participaron desde nuestra perspectiva con la profundidad que tenían que participar, no se escucharon muchas de las propuestas que hay y es una propuesta mala. La Comisión de Gobierno mencionan justamente eso, dicen que la discusión fue extensa, que se escuchó a todas las partes y que es la reforma posible. No, es falso eso, porque una cosa es que se desarrolle una comisión, digamos, temática que trata el asunto, otra cosa es un diálogo social, una negociación en donde estén los jubilados, donde estén los empresarios, donde estén los trabajadores. Fíjate que ninguno de los órdenes de la seguridad social, no solamente los trabajadores, sino por otras razones los empresarios y por otras razones los jubilados, rechazamos esta reforma. No se dio el tiempo. Si se hubiera dado el tiempo... En un primer momento una comisión comenzó a trabajar con todos los actores, después se fue, bueno, diluyendo y quedó en una comisión más pequeña. Ellos enlentecieron el trabajo de esta comisión cuando nosotros estábamos en la campaña para conseguir las firmas y derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Casi no la hicieron funcionar, pero así hubiera funcionado normal. Una cosa es una comisión temática, asesora. Otra cosa es una negociación. Fíjate que nosotros establecemos con números en el Parlamento que el Poder Ejecutivo falta a la verdad cuando dice que todo el mundo va a ganar igual o más. Y demostramos con números que importantes contingentes de los trabajadores van a esperar más para jubilarse, a trabajar más años y todavía cobrar menos. Y nunca el Poder Ejecutivo pudo refutar estos fundamentos. Entonces, significa que hay algo que no está bien. Por eso algunos legisladores ahora están diciendo, bueno, capaz que no se vota, ojalá se concrete, porque nosotros estamos de acuerdo con una reforma de la seguridad social. Pero hay que atender muchas otras cosas que no están acá. ¿Cuál va a ser el mundo del trabajo que se viene? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con la automatización? ¿Cómo la población joven que hoy tiene problemas, digamos, para conseguir empleo, se generan políticas que generen trabajo de calidad? Y desarrollar una reforma con la voz de todos, más democrática y además sin recortar derechos. Ahora, Abdala, todos esos puntos que usted expresa no están contemplados en esta reforma. No. Sobre todo pienso en los que tienen que ver en el trabajo del futuro o lo que se está viniendo. Usted decía, queremos hablar con algunos legisladores porque hay algunos que todavía no tienen la intención. Es el caso de Cabildo Abierto, que no comparte lo de los 25 años. Aquí estuvo Penades, dijo que es
inviable que se modifique esa cantidad de años de promedio para pensar en la jubilación. ¿Qué podría pasar? ¿Puede haber acercamientos del PIT-CNT hacia Cabildo? Para mí lo ¿Se mejor... va a dialogar desde otro lugar? Porque si esto indefectiblemente termina ocurriendo, que se apruebe esta reforma, ¿qué va a pasar? Una reforma que, al parecer, hasta por las encuestas, la inmensa mayoría de la población o no conoce o está en contra, lo mejor es que no se apruebe. La verdad que yo pienso que estaría muy bueno generar un ámbito que trabaje con profundidad en el tema y que eventualmente allí se generen los insumos y los consensos para una reforma que, como decimos nosotros, debe ser de la seguridad social. No Claro, solo de la jubilación. pero por otro lado también todos lo sabemos y somos conscientes que una reforma de la seguridad social es impostergable en el sentido que no dan los números para que la situación continúe como ahora. Se puso también en el tapete el tema de la SAFAP. La coalición de gobierno, por ejemplo, planteaba que también por algo no se sacaron durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que hay que hacer una discusión muy profunda de a qué nos vamos a dedicar los uruguayos. Porque con la actual revolución tecnológica, si como es dable esperar, crece enormemente la productividad, nosotros desarrollamos, como venimos desarrollando, digamos, caminos para misturar el mundo del trabajo con el mundo de la educación, nos insertamos en un mundo cada vez más competitivo, digamos, desde el punto de vista de capturar algo que no sea tan siquiera venta de materias primas, sino que permita una labor más sofisticada de los uruguayos. Y de repente la ecuación que hay ahora no es la que sigue existiendo de manera permanente, porque todo indica que la discusión en el mundo del trabajo debe ser para reducir la jornada de trabajo, la semana laboral o el mes de trabajo o la vida laboral del trabajador. ¿Reino Unido lo está aplicando? Sí, claro, y además hay gente insospechada de tener simpatía por los postulados del movimiento obrero. Bill Gates lo ha dicho. Hay que encontrar maneras de repartir de una manera más adecuada el trabajo. Esta reforma, por ejemplo, hace que aún sea más difícil el empleo juvenil. Esta reforma parte de una discusión de financiación. ¿Por qué hace que sea más difícil? Y porque si tú ya tenés problemas para generar una línea, digamos, de inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo, jubilándote a los 60, tú te tenés que preguntar qué pasaría si te tenés que jubilar a los 65 en el futuro. Es decir, quedan menos espacios de trabajo para toda la juventud trabajadora. Por ejemplo, Francia acaba de aprobar esa reforma también jubilatoria, aumentando la edad para jubilarse justamente, que ha generado muchos movimientos sociales. Sin embargo, se llevó adelante de todas maneras. La pregunta es, ¿el movimiento sindical estaría dispuesto a ceder en ese sentido? Reviendo tal vez la cantidad de años que se aumentan como permitidos para jubilarse. Y además ustedes han señalado, bueno, el sector empresarial muchas veces está exento de aportar muchas veces, o por lo menos en menor cantidad que lo hacen los trabajadores. ¿Por dónde va esa ecuación a grandes rasgos? Por lo menos para tener una... por un lado se dice, bueno, pero nadie nunca nos brinda una solución, no hay otra reforma posible. La central sindical entiende que hay otra, ¿basado en qué puntos? Hay que frenar esta y hay otra reforma posible, ¿no? En primer lugar, hay que debatir la financiación. La OIT, que tanto se menciona para algunas cosas, recomienda que aporte más el empleador que el trabajador, o a lo sumo que aportemos igual. Pues en Uruguay, el trabajador aportamos un 15% y el empleador un 7,5%. Tenemos zonas francas, tenemos múltiples sectores que están capturando importantes ganancias y que están totalmente exonerados, tenemos depósitos en el sistema financiero nacional e internacional, tenemos una política de concentración del ingreso donde todo va a la pirámide de la sociedad. Primero que nada, discutir financiación. Segundo, discutir derechos, porque la seguridad social intenta resolver una falla del mercado. El mercado naturalmente es competitivo, triunfan los ganadores y hay un montón de gente que queda a la vera del camino. La seguridad social está concebida para atemperar esas desigualdades que hay en la sociedad. Por eso no es solamente jubilación, es asignación familiar, es atender a los discapacitados, es atender a la mujer, es atender al niño, es atender al trabajador cuando va al seguro de paro. Hay que discutir los derechos. ¿Qué pérdidas hay a nivel de las pensiones, sobre todo, que tanto se ha hablado también? Y bueno, hay informes muy detallados que establecen que en particular para la mujer esta reforma es altamente inconveniente. ¿Por qué? Porque hasta ahora había, digamos, una pensión casi automática ante el fallecimiento del compañero, digamos, de la mujer, cosa que lamentablemente desde un punto de vista demográfico los varones fallecemos antes, digamos, y esto también empieza a cambiar con esta reforma, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron?
A esos problemas de financiación los corrigieron ajustando y apretando y disminuyendo derechos. Es una reforma que quita derechos. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, si hay que renunciar a algún elemento, hay que ponerlo en alguna discusión integral, pero no en una situación donde no se toca nada de la financiación, no se toca nada. Con Pero esta usted reforma, nombraba entonces, el tema, por ejemplo, de lo que es la población y las características de el hombre vive más. Pero ¿y qué hacemos también con la No, expectativa? al revés. Perdón, Al revés. ¿y qué hacemos con la expectativa de vida? Estamos en una población claramente envejecida, se aumenta cada vez más la cantidad de personas que deberían acceder a una jubilación. También la calidad de vida va mejorando y con más años. También se ha mencionado que actualmente incluso la gente opta por trabajar también más años por una realidad de que se siente mejor, de que hay más mecanismos en cuanto a lo que es la atención de salud que lo permite. Entonces, ¿cómo se hace para sopesar eso? Y entra también el tema de las famosas cajas independientes. ¿Qué pasa con ese juego que se va dando y que se va a ir acrecentando, que se va a ir empeorando con el correr de los años? Bueno, es bien interesante razonar en lo insana, en muchos sentidos, que es esta sociedad, que una buena noticia, que es que aumenta la expectativa de vida, se convierte para muchos en una mala noticia. Digamos, eso habla por sí solo, porque si el problema del aumento, digamos, de la expectativa de vida son las dificultades que tenemos en la seguridad social, bueno, entonces hay otras cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Para nosotros el problema no es ese. Para nosotros es que hay una crisis de desigualdad en todo el mundo y en Uruguay. El 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que 3.700 millones de seres humanos. Y en Uruguay, por eso nosotros hablamos de que está desarrollándose un modelo de la desigualdad, creció el Producto Bruto Interno, se achicó la masa salarial y, por tanto, en definitiva, la población trabajadora participa menos en la riqueza generada. Esta reforma es parte de lo mismo. Entonces, una cosa es que para el propio disfrute humano de su vida, una persona libre decida trabajar más tiempo que el que está establecido si la edad de jubilación puede ser a los 60 años. Otra cosa es que sea una cuestión que viene desde afuera por una decisión del Estado que perjudica a las grandes mayorías del pueblo trabajador. Me quedé pensando en el tema de pensiones, que se habla a veces a grandes rasgos, pero no se especifica qué tipo de pensiones se pueden ver afectadas. Usted decía, bueno, si hoy una pareja fallece el marido, el hombre, la mujer no puede acceder a la pensión, tal vez una persona que se dedicó al cuidado del hogar. Bueno, esa es otra gran injusticia, ¿no? Nosotros en Oportunidad, y es muy bueno que ustedes conviden a nuestro departamento de género, a la gente, digamos, de toda la orientación de igualdad de oportunidades. Una cosa que debería discutir la Seguridad Social es cómo se genera un salario para el trabajo no retribuido de todo aquel que lo desarrolle en los aspectos de cuidados, en la reproducción social de la vida, en todo lo que hace que podamos existir como sociedad. Hay todavía muchísimos debes. Hay que saber que la inmensa mayoría de los trabajadores hoy nos jubilamos con jubilaciones paupérrimas, no da para vivir. Después de toda una vida de trabajo te jubilás más o menos con la mitad del ingreso que generabas y vos tenés enormes problemas para vivir. Todavía esto, para importantes sectores, porque no es cierto que están afuera los trabajadores de la construcción, no es cierto que un trabajador de la industria, y en particular de la industria pesada, llegue tranquilamente hasta los 65 años en condiciones de trabajar, en trabajos que son muy duros, muy penosos, yo conozco de eso. Entonces, en realidad, para nosotros habría que barajar y dar de nuevo. En lo cortito, que esta reforma no se vote. En lo estratégico, nuestra voluntad de aportar ideas, de aportar elementos para una reforma integral, donde el ser humano esté en el centro y no la macroeconomía y que no se llega a los números cuando, en definitiva, nosotros pagamos el doble que el sector empleador. ¿El paro cómo va a ser? ¿Qué características va a tener? Ya para poder abordar otros temas que nos quedan minutitos nada más. Bueno, es el 23, con paro a las 9 de la mañana. No se definió al detalle el horario de reintegro, eso lo va a hacer hoy. Ahora mismo tenemos secretariado en un rato y la mesa representativa va a definir cuándo es el reintegro. En general también los gremios definen sus horarios de reintegro, así que la parte de cuándo volvemos al trabajo va a estar siendo ajustada en estos días. Quiero mencionar el Congreso del Pueblo, que ya se hizo en 2 oportunidades, se va a hacer nuevamente, y si va de la mano con estos problemas estructurales que usted está mencionando, si se van a tratar allí, y de qué se trata para quienes todavía no lo conocen. Sí, el Congreso del Pueblo es una alianza, una unidad de todos los movimientos sociales que actúan en lo productivo, industrial, empresarial, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, de todos los órdenes de la sociedad civil, buscando consensuar elementos de un programa de cambios, de transformaciones que enriquezcan, digamos, la matriz productiva del país,
que ubiquen elementos de más derechos y distribución de la riqueza y que por las reuniones que nosotros hemos tenido, que conversamos con todos los movimientos sociales que están en la Intersocial, que ayer justamente se movilizó junto a nosotros para criticar esta reforma jubilatoria, pero también hemos conversado con la Comisión Nacional de Fomento Rural, la pequeña producción agropecuaria familiar, con AMNIPE, las pequeñas empresas, con CUDECOP, que aúna todo el movimiento cooperativo, con la Universidad de la República por el apoyo técnico y cómo se anima esta discusión, es consensuar una serie de elementos de un programa que vaya más allá de la reivindicación inmediata, sino que piense cambios de largo plazo en la vida del país. Abdala, brevemente, ¿se han compartido y difundido a través de redes sociales episodios violentos en el Sindicato de la Pesca? Hace un rato veía uno entre funcionarios policiales también en el Hospital de Clínicas. ¿Qué está pasando? Bueno, naturalmente que nosotros repudiamos cualquier manifestación de violencia y más allá, más aún en la brutalidad en que esto se expresa. Por la poca información que yo tengo al respecto, porque esto no es parte de la vida del PIT-CNT, es un problema entre la lista opositora, digamos, a la central y una de las listas que hay en esa organización, en el cual el PIT-CNT no tiene ni arte ni parte, digamos, pero naturalmente nosotros rechazamos esos hechos sin ninguna duda. ¿Se piensa tomar alguna medida? No se puede. Por cómo está configurado el movimiento sindical uruguayo, que es una central de sindicatos con importante nivel de autonomía, el PIT-CNT no puede tomar medidas disciplinarias con lo que sucede en ninguna de sus filiales, sí la filial. Pero repito, es un problema dentro de una lista que ni siquiera involucra a la totalidad del sindicato del mar, ¿no? Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Nos acompañó el presidente del PIT-CNT abordando diferentes temas, Marcelo Abdala. Pausa y ya seguimos abordando otros temas.